esta tarde-noche bastante desapacible que invita poco a salir a la calle. Una tarde-noche desapacible como lo era aquella que retrató Francisco Pradilla en la reina Juana de Castilla velando el cuerpo de su marido Felipe de Borgoña. He elegido el cuadro del Museo del Prado porque posiblemente pocas veces se ha visto reflejada la importancia que tiene la muerte para nosotros, ¿no? Para el ser humano. De hecho, se considera que la conciencia sobre la muerte, el miedo a la muerte, la reverencia a la muerte, el respeto a la muerte, junto con nuestro pensamiento deductivo, es una de las cosas que nos hace plenamente humanos y que precisamente desde tiempos ya muy remotos el ser humano ha sido consciente que la muerte no es en sí un final, sino que es el principio de otro tipo de comunicación, como vemos en el caso de la reina velando el cadáver de su esposo, porque ella en su melancolía está en un constante diálogo con el finado, o posiblemente lo hacemos todos. Yo que soy de pueblo pequeño, pues el Día de Todos los Santos es una fecha importantísima, ¿no? Que congrega a las familias y que se suele visitar la tumba de nuestros ancestros y intentamos, sobre todo a los niños más pequeños, explicarle quién es su abuelo o su bisabuelo y para que establezca algún tipo de comunicación con él. Como digo, la muerte no es el final, sino que el hombre en su abstracción en un momento dado se da cuenta, en su lucha permanente, porque el hombre siempre ha querido ser inmortal, en su lucha permanente por ser inmortal, desde tiempos muy remotos, desde los tiempos griegos, son conscientes de que la muerte precisamente, paradójicamente, diría yo, da la inmortalidad. A Aquiles se le ofrece tener una vida larga siendo inmortal o tener una vida corta llena de hazañas que los hombres y los dioses recuerden para siempre, y elige la opción de la vida corta llena de hazañas, elige esa inmortalidad en la mente, en el recuerdo de los hombres, un fenómeno que, como ven, se ha producido hasta Kurt Cobain o Amy Winehouse, hasta hace nada, ¿no? Y cuyo exponente es Jay Dean, que se le atribuye aquello de muere joven y deja un bonito cadáver, porque en el fondo el crepúsculo de la vida de los hombres suele emborronar la memoria de todos aquellos hechos gloriosos que los han hecho ser recordados. Y evidentemente, para ser recordado, la figura de la tumba es fundamental, es el lugar donde se venera la memoria de ese ser querido o ese ser venerado que se encuentra allí depositado. Esté depositado o no esté depositado, como es el caso de la tumba del apóstol Santiago. Hay controversias, y en esto pues juega la fe de cada uno, donde incluso pues toda probabilidad que el apóstol Santiago no se encuentra allá, pero se venera esa tumba como no es cosa de antes tampoco, como vimos antes con los actores o los cantantes, sino que también dentro de nuestra cultura popular se siguen venerando tumbas de personajes ya desaparecidos, como es el caso de Elvis Presley, ¿no? en su última morada, o la de Van Morrison en el cementerio de París. Tumbas que se hacen para, como digo, perdure la memoria del finado, del que está allí depositado. Y ya les digo una cosa, desde mi experiencia de arqueólogo, la memoria es flaca y se suele olvidar rápidamente a los muertos. Y bueno, qué mejor ejemplo el caso de personajes ilustrísimos de nuestra cultura, algunos nos tocan de cerca esta tierra, como el caso de Quevedo, o la imagen que estamos viendo, Cervantes, que se han invertido esfuerzo intelectual, esfuerzo económico y esfuerzo científico sin parangón para intentar identificar, fíjense, uno de los escritores, por no decir el más ilustre de la cultura española. Este tipo de investigaciones
con los restos humanos, evidentemente, pues no está exento de controversia. De hecho, a los arqueólogos en ocasiones se nos dice que dejemos a los muertos en paz. Y bueno, en el caso este de Cervantes, pues esa inversión económica, ese esfuerzo, como digo, científico e intelectual, pues no estuvo exento de polémicas, porque evidentemente varias voces acreditadas pues reclamaron evidentemente un acercamiento más a la obra, por lo que es inmortal, el Manco de Lepanto, que realmente a una pura veneración hacia unos restos óseos de dudosa trascendencia. La arqueología de la muerte tiene indudablemente, o la arqueología del hecho funerario, tiene indudablemente una fecha y un personaje. En 1928, John Herboli descubre las tumbas reales de Ur. Este arqueólogo, que ya había sido espía en la Primera Guerra Mundial, entre otras cosas, en la zona de Oriente Medio, hizo gala toda su vida de una pluma verdaderamente ágil y con unas dotes de comunicación extraordinarias, y puso en primer plano sus hallazgos. Eran unas tumbas de la ciudad de Abraham, nada más y nada menos, Ur, llenas de tesoros, que es la imagen que todos tenemos de la arqueología. Y en como digo, su pluma fácil, porque escribió tanto textos científicos como textos divulgativos, insistió en supuestos sacrificios humanos que acompañaban a esas élites de la ciudad de Ur. En concreto, por ejemplo, en la tumba de la reina Puabi, donde se encontró ese arpa con cabeza de toro, pues había 5 hombres armados y 10 doncellas que habían sido envenenadas y habían acompañado a su reina hasta el final. O uno de los Lugal, de los gobernantes de allí, que le acompañaron varias decenas de doncellas también envenenadas y sacrificadas en el viaje a la otra vida. Evidentemente, eso es lo que ha trascendido en la cultura popular. El análisis científico de hoy en día pues pone en duda esos hallazgos, y lo que se dice es que eran tumbas donde según iban muriendo otros miembros de la realeza o de la nobleza de Ur, se iban acomodando, se iba abriendo la tumba nuevamente y se iban acomodando, como hacemos nosotros en nuestros panteones familiares, ¿no? Se muere el abuelo, se muere la abuela, acomodamos los restos del abuelo, metemos los de la abuela y así sucesivamente. Este hallazgo se produjo y tuvo tal repercusión porque 6 años antes, posiblemente, el hallazgo arqueológico por antonomasia, que fue el de Howard Carter en la tumba de Tutankamón y sus tesoros fabulosos, que Carter también supo promocionar adecuadamente. Y, sin duda, los trabajos anteriores, más de 50 años anteriores, de Henry Lehmann en Micenas, cuando excava las tumbas reales, el círculo de tumbas A, y él interpreta, que tampoco es un dato correcto, pero se quedó en la cultura popular, la máscara funeraria de oro del rey Agamenón, según Schliemann. Este es, sin duda alguna, es la imagen de la arqueología romántica, la arqueología del siglo XIX, principios del siglo XX, cuya imagen más espectacular es la mujer de Schliemann tocada con las joyas de lo que él llamó el tesoro de Príamo de sus excavaciones en Troya. Hoy en día la arqueología se mueve evidentemente por parámetros muy diferentes. Hoy en día ya no es una labor de anticuarios, es una ciencia donde no se trata de encontrar cosas, sino, como dijo el coronel Wheeler, encontrar gentes. Lo que se trata es, me encanta la definición de Linford, es transcripción de manera literal de la información estática contenida en los restos materiales observados, para a partir de ello inferir la dinámica de la gente del pasado. Porque por eso digo, no se buscan cosas, lo que se buscan es las gentes, conocer sus mentalidades, sus formas de entender la sociedad, su economía y entre ellas, por supuesto, su ideología sobre el rito funerario. Los antropólogos evidentemente trabajan con personas vivas, ¿no?, de las que obtienen su información, y nosotros pues tenemos que, por eso se hacen burlas como esta, esa cierta veneración que se nos acusa de tener cierta veneración hacia los muertos, cuando realmente lo que ocurre es que las tumbas aportan una información de primer orden en cualquiera de las
para conocer las sociedades desaparecidas, ¿no? Porque el ritual funerario tiene una carga simbólica y entonces a través de esos restos pues tenemos una información sobre la estructura social, la demografía, los parentescos y la estructura familiar, la economía, la religiosidad, las enfermedades. Y desde luego está íntimamente ligada al mundo de la religión, al mundo de las creencias, porque a través de esas tumbas es posible rastrear, evidentemente, intangibles ideas religiosas que son producto de complejas situaciones mentales y estados emocionales de la gente del pasado, porque, ojo, insisto mucho en esto, insistiré durante esta conversación que voy a mantener con ustedes. Nosotros intentamos desde el presentismo intuir lo que pensaban en nuestros antepasados, y especialmente en el rito funerario ya les digo que eso es de una complejidad extrema, y en ocasiones les puedo garantizar que plantea problemas absolutamente irresolubles, que no podemos comprender desde nuestra mentalidad. En concreto, para que ustedes lo tengan claro, esa tumba, que no deja de ser, como les digo, el espacio venerado donde tiene que descansar nuestro ser más querido, pues nos permite conocer a partir de la ausencia o presencia de ajuar, pues la tecnología del momento, los gustos, el arte, las modas incluso, nos ayuda a conocer sus creencias espirituales y religiosas, el significado que pueda tener el enterramiento, si es una persona destacada desde el punto de vista militar, o desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político para su comunidad. La antropología física nos ayuda muchísimo para conocer evidentemente las paleodietas, las enfermedades, el medio ambiente a través de los estudios de pólenes o de semillas, indudablemente las relaciones comerciales entre pueblos, lo van a ver ustedes ahora, y por supuesto en el estudio de la edad, del peso, de la altura, de la esperanza de vida, incluso roles de género, porque podemos hoy en día, gracias a la antropología física, podemos conocer las lesiones que tienen los determinados individuos asociadas a algún tipo de actividad concreta. Pues, por ejemplo, las mujeres tienen problemas en determinadas culturas, en las rodillas, a base de haber realizado muchísimos trabajos en cuclillas, por ejemplo. O los hombres, problemas en los codos por haber hecho labores intensas de agricultura. Evidentemente no solo intervienen los arqueólogos, como ven, intervienen antropólogos forenses, análisis de laboratorio complejos para poder determinar edad, como les he dicho, dieta, enfermedades, situaciones de estrés, situaciones ambientales, y en ocasiones, como les digo, intentar explicar determinadas situaciones que observamos. Esa información estática, por ejemplo, ese individuo en el norte de Italia, de cronología medieval, que tiene una prótesis adherida con un cuchillo, o sea, como el capitán Garfio, por decirlo de alguna manera. Pues intentar comprender cuál es el papel en la sociedad de ese individuo. Incluso, ya no sé si es alguna técnica, pero lo pongo aquí porque en la Policía Ciudadana se ha hecho una experiencia piloto fantástica, liderada por Isabel Angulo, de reconstruir el aspecto físico, la reconstrucción facial, desde parámetros puramente científicos de esos individuos que se encuentran ahí enterrados. Es un clásico citar a Barthel. Barthel hace un diagrama desde la teoría de sistemas de la importancia de la muerte en el ser humano. Evidentemente, arrancando desde la agonía, la propia agonía ya de la persona que está próxima a morir, pues ya genera una serie de situaciones, se avisa a los familiares, se produce un prevelatorio, el hecho en sí de la muerte, el cortejo funerario, el velatorio, la ceremonia, sea religiosa, sea civil, el propio enterramiento y el proceso de luto, que es muy importante y que varía mucho según las distintas culturas. Todo ello, pues, él concluye que
se refuerza, como dice ahí, las conductas relacionadas con la muerte y adquirimos ese miedo o ese respeto o ese pavor, dependiendo de la cultura o de cada individuo, con respecto a la muerte. Y si hay que empezar por la historia del hecho funerario, hay que acudir a un clásico que es Atapuerca, a la Sima de los Huesos, una de las simas que componen el complejo de ese magnífico yacimiento que ha puesto la prehistoria española en primer término. Y en la Sima de los Huesos hay miles de fósiles de restos humanos pertenecientes a más de una veintena de individuos, lo cual no es excepcional, y de hecho este tipo de acumulaciones de huesos se interpretaban, como en el caso, está muy bien estudiado, en el caso de las cuevas sudafricanas, de las acumulaciones de homínidos, los australopithecus africanos, como que los depredadores devoraban los cuerpos, evidentemente, de animales y personas, y que por en esas simas, pues los huesos, con el tiempo, iban cayendo. Atapuerca, que para mí es el Leonard Bulley del siglo XXI, con esa, vamos, impecable capacidad que tienen de comunicación, determina que es el primer ritual con una cronología entre 400.000 y 300.000 años, el primer ritual en la Tierra, actualmente conocido, ex profeso, dedicado a honor de los difuntos. Y para ello se vale de esa pieza de color rojo, un bifaz, que ellos, con esa habilidad lo digo para la comunicación, llaman Excalibur, como la espada del rey Arturo, que consideran que es una de las ofrendas hechas a esos difuntos que la comunidad deposita ahí como lugar privilegiado para el descanso y la supuesta resurrección, si creían en ella, no lo sabemos, de esos cuerpos. Es como les digo, aquí es absolutamente imposible meterse en la mentalidad de un hombre de hace 300.000 años o 350.000 años. Por los datos observables, pues el equipo científico, por otras partes impecable, como digo en su trabajo, pues considera que es el primer ritual. Hasta entonces, yo digo 300.000, 400.000 años, más 400.000 que 300.000, hasta entonces estábamos moviéndonos en 40.000, 50.000 años, para que vean como el periodo más antiguo. Otro clásico, en Irak, el enterramiento de Sanidad, donde al ya hombre neandertal se le depositan flores, que es justo lo que hacemos nosotros en nuestra cultura. Este es un clásico. Luego hay otro, desde luego, como este de Uzbekistán, que es tremendamente llamativo, que son cuernos de cabra montés, como ven, cobijando el cuerpo del cadáver, el cuerpo en su última morada, y una, no especialmente abundante, pero sí habrá ya una constante a partir del hombre neandertal, que es espolvorear con color ocre, con color rojo, a los difuntos. En principio, igual, interpretamos desde la etnografía comparada, ustedes que son antropólogos sociales, entendemos que es el color de la sangre para posiblemente insuflar vida al cadáver y que pueda renacer. El de Sanidad, digo que es un clásico que lo encontrarán en todos los libros, y igualmente ocurre como las tumbas reales de Ur. No está pasando bien el paso del tiempo, para la redundancia, porque se interpreta, claro, las flores, la presencia de flores se dedujo al analizar la tierra, los pólenes que tenía el relleno de la tumba, ¿no? Y ahora está puesto en entredicho porque esta tumba se excavó en los años 60 en pleno movimiento hippie, y entonces las estudiantes norteamericanas hicieron diademas de flores mientras excavaban, y parece ser que pudieron contaminar la muestra, y como les digo, está puesto seriamente en duda. Para la comunidad científica indudablemente no cabe ninguna duda de que está contaminada la muestra, lo que ocurre que a nivel popular obviamente tampoco. En ocasiones, ya veremos qué pasará con otros hechos funerarios, en ocasiones conviene tampoco mantener los mitos, porque se tarda más tiempo en desmentirlos algunos que en mantenerlos. El ocre rojo, como les digo, color rojo será el componente fundamental que ya no nos abandonará durante miles y miles de años. En el Paleolítico Superior, si el hombre neandertal ya había empezado a usarlo, el Homo sapiens lo mantendrá,
pero los enterramientos empiezan a complicarse un poco. En el caso de estos dos gemelos austriacos, pues como ven, la forma de la tumba recuerda al seno materno, ya es un mensaje especialmente complejo. Como complejo es esta otra tumba ya en la península ibérica, en la cornisa cantábrica, Cueva Morín, excavada por Echegaray y por Freeman, donde el uso del fuego y complejos procesos físico-químicos generó que la arcilla de base quedara un molde del individuo ahí enterrado. Entienden que debe ser algún tipo de chamán o algún cazador muy destacado porque, como ven, el cuerpo ya fue sometido a rituales tremendamente complejos. Como ven, un cervatillo con las patas atadas al lado de su cabeza, los pies no los tiene y los huesos de los pies los tiene en las manos, y en lugar de los pies pues se puso la costilla de un gran bóvido o posiblemente un bisonte. Según avanza el Homo sapiens, y ya cuando va en sus últimos momentos de cazador, cuando empieza a domesticar animales, en el Mesolítico y en el Epipaleolítico, como vemos, el mensaje ya es absolutamente indescifrable. Esta necrópolis danesa, por ejemplo, tiene muchísimas tumbas y todas singulares. Aquí vayan dos ejemplos: esa acumulación de dientes al lado de la cabeza de uno, y en el otro, como ven, el uso del color rojo y el asentar el cuerpo sobre cornamentas de cérvido, que, como digo, son mensajes tremendamente difíciles de entender. El de los dientes, se dice que los dientes estaban insertos en algún tipo de tocado que acompañaba la cabeza del cadáver, lo cual, bueno, tiene mucho sentido. Y aparece, por supuesto, la figura del ajuar, donde ya empiezan a aparecer herramientas propias de ese periodo, grabadas en piedra fundamentalmente o en hueso. Pero sí hay un clásico ya de las poblaciones neolíticas, de cuando el hombre se hace sedentario, se forman las primeras ciudades, es obligado a acudir a las dos ciudades más antiguas del mundo, Jericó y Çatalhöyük, en Turquía. Y ambas tienen un elemento en común. La fotografía de colores de la ciudad de Jericó son cráneos moldeados con barro y con yeso, y, como ven, se le han puesto hasta ojos para intentar no perder, evidentemente, la memoria de esos individuos. El de la foto en blanco y negro es Çatalhöyük, en Turquía, que, como saben, contiene templos donde se veneran al buitre, donde se venera al toro y, por supuesto, la figura de los cráneos. Los cráneos de Jericó, excavados por Kratin Canyon, han sido recientemente objeto de nuevas investigaciones y se sabe cuál es el proceso. Se les trepanó, se vaciaron, se les metió barro dentro para darle consistencia, y en un trabajo científico tremendamente riguroso, pues, como digo, también pues, se ha hecho un proceso impecable de reconstrucción facial que nos pone de alguna manera vida, rostro a esos personajes que están allí enterrados. Como digo, el Neolítico ya tiene particularidades importantes. Por ejemplo, este niño de de Gassel, en Francia, que tiene la cabeza de un cochinillo puesta delante de su frente, ¿no? No sabemos si es que formaba parte de algún rito chamánico, como cuando vemos a sociedades indígenas actuales que hacen tipos de ritos disfrazados de animales. Y este que ha tenido una gran repercusión mundial de los amantes de Mantua, porque claro, si juntas Italia con amantes, con dos cuerpos juntos, abrazados, pues evidentemente te sale la ecuación. En este periodo, la única tumba conocida en la provincia de Ciudad Real es Villa Mayor de Calatrava, excavada por Villa y Rojas a finales del siglo XX. Como ven, está dentro de un hoyo en forma de útero, como si fuera el seno de su madre, y el individuo se encuentra doblado en posición fetal, acompañado, como les digo, de una serie de cuchillos, de láminas de Schiller, de puntas y de hachas. Este elemento del muerto acogido en la madre tierra dentro
del útero que surge en la prehistoria está más presente de lo que nosotros creemos en nuestra sociedad, vamos a llamar occidental cristiana, ¿no? Hoy en día. Y tengamos, por ejemplo, el cuadro del entierro del conde de Orgaz del Greco. Como saben, el conde de Orgaz, que está actualmente enterrado en la iglesia de Santo Tomé, del que él era patrono, pero en principio se le enterró en un convento, y cuando se abrió la tumba en el convento para llevarlo a la iglesia de Santo Tomé a ser enterrado, pues su cuerpo estaba incorrupto, lo cual se considera que fue un milagro, y que bajaron del cielo San Agustín y San Esteban para enterrarlos personalmente, que es lo que refleja el Greco. Bueno, él fue enterrado en Santo Tomé en un lugar poco privilegiado, a los pies de la iglesia, y dejó un mandamiento a la ciudad de Orgaz, que estaba obligado a mantener al parco de Santo Tomé con unas gallinas, unos corderos, un poco de vino, y en 300 años no habían pagado la manda que había hecho el conde. Entonces, bueno, en un pleito, el párroco de Santo Tomé, 300 años después, gana el pleito, y era tan difícil ya de poder pagar eso, que se decidió hacer una capilla nueva para él y poner una inscripción. Y en pleno furor del Concilio de Trento, que había sido unos años antes, se le encarga la obra al Greco, que, como saben, pues representa 3 estados, que es el estado terrenal, donde está el conde con San Agustín y San Esteban, el estado celestial, por supuesto la figura de la Virgen María va a aparecer ahí, y encima todo culminando en la pirámide Dios. Y esto, que en principio no tiene nada que ver con la tumba de Villarrojas, si vemos la forma de las casullas de los santos y vemos cómo el cielo se abre como un útero, y este manto amarillo, vaya, que es el alma del conde, vale. A ver si cuando tiene el retorno, ahí, el alma del conde que asciende por el canal del útero hacia el cielo, hacia acompañar a los santos y posteriormente hacia Dios. Como ven, es un concepto asociado al de muerte, el concepto de renacer, que, como ven, nos acompaña constantemente. Claro, ese tipo de fosas donde está enterrado de Villamayor son habituales en los yacimientos desde el Calcolítico a la Edad del Bronce, y realmente, como ven en ese dibujo, son pozos para almacenar, sobre todo que son sociedades ganaderas y agrícolas, pues grano, bellotas o carne en salazón. Entonces, y claro, se hacían con forma de útero para taparlos con más facilidad, igual que tenemos ahora un frasco. Y cuando ya los roedores, las raíces o las inclemencias del tiempo pues los hacían inservibles, se aprovechaban como basureros y también como tumbas. Entonces, claro, nosotros nos podemos quedar con el concepto que más nos sea apropiado, ¿no? El más literario o el más pedestre, por decirlo de alguna manera. Pero es cierto que el carácter flexionado de los cuerpos sí será, como digo, una constante a lo largo de toda la historia. Esos enterramientos individuales pasan ya en época calcolítica. Después del Neolítico pasan a enterramientos colectivos, como este de Cueva Maturas en la Masía de Alba, donde aparecen dispersos diferentes cuerpos dentro del mismo espacio. Y aquí se entra un factor importante, que es el fuego como elemento de purificación, el fuego también como elemento de resurrección. El sábado de resurrección encendemos en las iglesias fuego nuevo de la luz de Cristo, ¿verdad? Es un concepto que nosotros todavía manejamos. A los cuerpos se les cubrió de piedra caliza, se practicó sobre ellos fuego, el fuego convirtió las piedras en cal, lo cual provocó rápidamente la práctica de desaparición, como ven solo quedan huesos largos y parte de los cráneos, y se selló toda la zona para vivir justo encima de sus ancestros que por supuesto iban acompañados de sus elementos de ajuar cotidianos, de los que por la acción del fuego solo se conservan aquellos que eran en piedra. También los habría en hueso, en madera, pero evidentemente solo se conservan esos cuchillos de piedra o esas puntas de flecha. Similar, pero sin el uso del fuego, Villanueva de la Fuente, Cerro Ortega. Igual, dentro de un abrigo, una acumulación, una tumba colectiva,
Esas tumbas colectivas nos remiten a sociedades igualitarias donde nadie destaca sobre nadie en principio. Eso es un análisis, podemos decir, hasta pueril, puesto que evidentemente no todos los miembros de la comunidad están enterrados ahí, porque la comunidad, claro, era mayor y los individuos son mínimos. Y aquí la gran novedad la tenemos en dos piezas de hueso, que ven aquí, el puntero, son estas dos de aquí, que son ídolos. Este, como ven, es una mujer, y este es un hombre, lo cual, les digo, nos remite a creencias mucho más complejas. Con la aparición de los metales, el cobre, aleado primero con arsénico y posteriormente con estaño, entra al juego y, en principio, el uso del metal genera una distinción social, que en el calcolítico la vemos en tumbas individuales donde el ajuar metálico está muy presente. A la derecha, el tesoro de la Paloma, en la provincia de Toledo, y a la izquierda la recreación de la tumba de Fuentormedo en Valladolid. Como ven, la presencia del oro, en el caso de Fuentormedo claramente acreditada en forma de diadema en el difunto, y las armas de bronce, de cobre, perdón, cobre arsenicado, especialmente las alabardas, que son especialmente llamativas y que con el tiempo irán extinguiendo. Esas tumbas individuales contrastan con un fenómeno paralelo en el tiempo, que es el del megalitismo, el de las tumbas colectivas. Ponemos dos ejemplos de la provincia de Toledo. Por un lado, dólmenes como el de Azután o el de la Estrella, construidos con grandes ortostatos, todo lo que entendemos todos por un megalito, por un dolmen. Y por otro lado, en Castillejo, en el Valle del Huecas, túmulos construidos con mampostería en ramas y tierra, pero el concepto es el mismo: una cámara funeraria a la que se accede por un pasillo y donde, como les digo, están enterrados de manera comunitaria miembros destacados de la comunidad acompañados de ajuares. En este tipo de construcciones, que se aprecia perfectamente en Antequera, en el dolmen de Menga, la orientación es fundamental con respecto a los solsticios y a los equinoccios, fundamentalmente. Aquí, pues, como digo, no abandonamos la idea del sol, de la luz, como elemento de renacer. Muy cerquita, en ese mismo Valle del Huecas, las cuevas artificiales de este periodo que les llaman, son pequeñas covachas donde encontramos enterramientos, y acompañados de ajuar cerámico que ha sido analizado y ha podido determinarse qué tipos de ofrendas llevan a la otra vida. Como ven, pues algunos llevan grasas animales, otros llevan trigo, algún tipo de bebida alcohólica hecha con semillas, lo que llamaríamos cerveza, o restos de pescados, o de hidromiel, como saben también es un producto alcohólico, y fundamentalmente cinabrio de almadén para espolvorear esos huesos, esos restos, como les digo, de nuevo el color rojo, como digo, ya no nos abandonará como elemento de resurrección. Junto a ellos el metal sigue, como digo, presente, y en el caso de cuando ya avanzamos en la edad del bronce, por poner el ejemplo del yacimiento más señero, que es la Motilla del Azuer, en Daimiel, vemos cómo en este mapa de dispersión, que gentilmente ha proporcionado su director, Miguel Torres, vemos la distribución de los miembros en torno a la zona del poblado. Por decirlo de alguna manera, las tumbas están en las casas, ¿no? Aquí es tumba individual, cadáver flexionado en posición fetal, las fosas son simples agujeros en el suelo, algunas revestidas con piedras, y los más característicos, los enterramientos infantiles dentro de vasijas cerámicas, lo que llamamos pizos. Los ajuares en la Motilla del Azuer contrastan con otros yacimientos de este periodo de aquí de Castilla-La Mancha, porque son más escasos y son, desde luego, más modestos, sobre todo en cuanto a metal. Los más característicos, como digo, son los enterramientos dentro de vasijas, de pízoes. Igual la vasija vuelve a ser el útero materno, el seno que nos dio la vida. Aquí sí me quiero detener un momento en una tumba de un niño que es especialmente singular, que apareció con pequeños vasitos de cerámica a modo de juguetes. Aquí, de nuevo, entra la interpretación.
son simples juguetes que le acompañan a la otra vida para que siga jugando, o realmente era un individuo que pertenecía a ese grupo artesano que tenía los secretos de cómo fabricar la cerámica y que ya se estaba iniciando en ese proceso mágico, porque construir cerámica es barro, agua y por el milagro del fuego convertirlo en algo duradero y útil. Por eso puede que esté reproduciendo un determinado rol que tendría él o su familia dentro de esa comunidad, indudablemente. Excepcionalmente aparecen tumbas dobles, como esta de Castillejo del Bonete, en Terrinches, pero realmente no es como en el caso de Mantua que hemos visto antes, que están enterrados a la vez, o los gemelos de Austria, sino que aquí primero muere uno de los individuos, se practica fuego sobre él para reducir los restos y se acomoda unos años después al otro individuo. Afortunadamente esa tumba la conocemos muy bien porque tuvimos el privilegio de ser maravillosamente excavada por entonces jóvenes entusiastas y brillantes que ahora pues tienen mucho que decir en el panorama arqueológico nacional. La excavaron esta tumba y bueno, fundamentalmente destacan sus elementos de ajuar y sus vasijas con las ofrendas de comida y bebida para la otra vida. Pero aquí es donde está la singularidad. A la hora de analizar esa cerámica, que quiero agradecer también que está aquí presente el doctor Notario Molina de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la Facultad de Ciencias Químicas, observamos que eran cerámicas fabricadas exclusivamente para el uso funerario, que nunca habían contenido nada y nunca contuvieron nada. Por eso les digo, para que vean lo complejo que es desde el presentismo meternos en la cabeza de nuestros ancestros. Debajo de ese yacimiento una cueva natural. Una cueva natural también funeraria, llena de tumbas, que igualmente nos remite a ese concepto de seno, de útero, que lo que da vida, quita vida. Si volvemos a poner ahí los que han perdido la vida, la volverán a recuperar. En principio fue un hallazgo excepcional, llenó la portada de los periódicos, y lo digo sin exagerar. Pero luego, claro, mirando alrededor, vemos que ya otros arqueólogos antiguos habían visto yacimientos parecidos articulados en función de cuevas naturales, como las Peñuelas, las minas de Don Ricardo, el Callar de Matillas, y nuestra provincia pues, son numerosos en todos los ámbitos geográficos, en la zona del campo de Calatrava, en el valle de Alcudia, en los montes de Toledo, en el campo de Montiel. Por tanto, es un fenómeno que se repite bastante y que era un problema simplemente de falta de investigación, que aún falta mucho. Singular sí es el Cerro de la Encantada, porque al concepto funerario hay que añadir el concepto religioso. En la Encantada un templo, viejo templo funerario, con una singularidad especial, que es lo que sus excavadores llaman, José Alonso Sánchez Meseguer y Catalina Galán Saunier, los cuernos de la consagración. Un altar de cuernos que igual cuando miraron atrás a los arqueólogos del siglo XIX, don Luis Sidet ya había en el yacimiento del oficio identificado uno similar que los remite a los cultos mediterráneos, por ponerles el Minotauro cretense, por ponerles un ejemplo gráfico, sobre, como digo, unos conceptos que llevan más allá del propio pueblo, de la propia región o del propio reduccionismo geográfico, que son conceptos universales que se extienden a lo largo de todo el Mediterráneo, en fechas tan antiguas como estamos hablando de 2000 años antes de nuestra era. La Encantada es un importante centro metalúrgico y evidentemente ya el cobre aleado con estaño producirá infinidad de objetos que acompañarán a los difuntos, especialmente armas, fundamentalmente armas. Pero también elementos traídos de lugares muy lejanos, como el marfil, esas pulseras de marfil. Hay incluso yacimientos en la península ibérica que tienen huevos de avestruz, acompañando a los difuntos. Y aquí el oro no está presente, pero es sustituido por la plata. La presencia de la plata, aquí claro tiene explicación en la altura de Calatrava, porque estamos en la zona minera de plomo argentífero, granero argentífica del Valle de Alcudia y Sierra Morena. Por lo tanto, puede que el control y el dominio sobre ese producto minero evidentemente fuera parte que podía explicar la prosperidad de estos pueblos. Al final de la Edad del Bronce reaparece nuevamente el oro, como en el caso de la espada de Guadalajara, que pueden ver en el Museo Arqueológico Nacional, donde el arma ya es algo más que un arma, sino que es un elemento de prestigio, de ostentación, de unos
guerreros que están representados en las estelas que son habituales en el oeste de la provincia de Toledo y en el suroeste de la provincia de Ciudad Real, donde vemos a unos grupos privilegiados cuya economía se basaba en el ganado, fuertemente armados y con objetos de lujo como pueden ver ahí un peine, en otro caso una diadema o un broche. Con el cambio de milenio, en torno al año 1000, hasta el año 800, la llegada de fenicios, la llegada posteriormente de griegos, influye en las poblaciones de la península ibérica y encontramos un nuevo rito que es dentro de cámara. Esto es la tumba de Carpio de Tajo, igual una tumba excepcional cuando fue excavada, donde encontramos el cuerpo de una mujer y su hijo acompañado de ovicápridos que posiblemente formaran parte del ritual o de algún tipo de banquete funerario, y multitud de cerámicas y objetos metálicos destinadas a ofrendas, a rituales de libar líquidos alcohólicos, que alguno de ellos posiblemente pudiera ser el vino junto con la leche, la miel y el agua. Y sobre todo, como les digo, la gran novedad que es la llegada del hierro. Hay un cuchillo de hierro que es lo que da la singularidad extraordinaria a esta tumba. ¿Y quién era esta mujer? Dentro de este territorio toledano interior, de esos señores del ganado que hemos visto, pues posiblemente una mujer dada en dote por esas poblaciones que llamamos orientalizantes, que para establecer vínculos comerciales, vínculos políticos, establecen matrimonios, podemos llamar hoy en día, de conveniencia, y que influiría muy positivamente en las sociedades de aquí. Evidentemente la tumba de Carpio ha quedado ensombrecida por el hallazgo del Turruñuelo, en Badajoz, donde evidentemente se sacrificaron decenas de équidos, entre otras muchas cosas, ¿no? Dentro de un templo y una tumba que está en proceso de excavación y que evidentemente va a suponer un antes y un después en el conocimiento de estas culturas. Mujeres como esta, influenciadas, como digo ya, por dioses, ideas, conceptos venidos desde Oriente. De Oriente estamos hablando de Oriente Medio, ¿no? Nuevos dioses, como digo, nuevas ideas, nuevas modas y nuevas maneras de entender el mundo que influirán en las gentes de aquí. Valga como ejemplo esos magníficos jarros metálicos, o los griegos con sus cerámicas pintadas, o el magnífico quemaperfumes de la Quéjola en Albacete, que es una sacerdotisa de la diosa Astarte, como digo, conceptos absolutamente novedosos, conceptos religiosos orientales que influirán en las élites políticas de aquí, que querrán imitar a esas monarquías sacras orientales en su manera de administrar y entender su territorio. Para, como ejemplo, ya con la llegada del hierro, por ejemplo, el magnífico hallazgo de Fernando Presedo de la Dama de Baza en los años 70, o la enorme e impresionante necrópolis de Galera, en Granada. El nuevo rito que llega con el hierro será de incineración. Como hemos visto, la Dama de Baza era una tumba de incineración, por influencias indudablemente centroeuropeas a través de Cataluña, la cultura de los campos de urnas, y en nuestra tierra se instala el rito de cremar a los muertos, que es poner al difunto encima de una pira. Cuando acaba el proceso, se liba vino, se liba miel, se liba leche, se hacen lamentos, oraciones, se recogen cuidadosamente los huesos largos que quedan, se lavan, con un paño se depositan dentro de una urna, y esa urna se deposita por dentro de una tumba en función de la categoría social del individuo, que será de mayor importancia. En esta necrópolis, por tanto, tenemos tres partes a diferenciar. Por un lado, el lustrinium, que es donde se quema el cadáver, el lóculus, que es donde se deposita, y en el caso de que lo haya, algún tipo de túmulo modesto o gran túmulo funerario de carácter, vamos a llamar, artístico. Y en torno al difunto, pues el silicernium, que es el banquete en honor del difunto, donde
como insisto, el vino será protagonista principal y el consumo de animales, sobre todo de corderos, ¿no? Bueno, estos son algunos paisajes, como ven, el Guerrero de los Villares, aquí en Alarcos, la esfinge alada, que estará encima de un monumento, y nos detendremos un momentito en el monumento de Pozo Moro, en el Museo Arqueológico Nacional, Chinchilla, Monterrey, Albacete, donde en sus relieves se representan escenas complejas, muy complejas. Aquí en este caso es el descuartizar, un banquete ritual descuartizando un cadáver, donde en el caldero de metal se producirá la resurrección, animales extraños como leones, y que para algunos autores remite, por eso les digo, el movimiento de ideas, a la obra literaria más antigua del mundo, el poema de Gilgamesh. Gilgamesh, que era el rey de Uruk, era un hombre lujurioso, y crearon una bestia los dioses para combatirla, que sería posiblemente, en el caso de Pozo Moro, esta lucha que, como ven, se produce aquí entre un hombre y una bestia. Pero en vez de matarse entre ellos, serán amigos para siempre, y juntos matarán a un gigante, a un baba y al toro del cielo, y la diosa Inanna le ofrece el amor a Gilgamesh, que lo rechaza, y los dioses se enfadan, y el amigo, que había sido su enemigo anterior, Enkidu, muere. Entonces Gilgamesh busca la inmortalidad y recorre el mundo, y entre otras cosas conoce al sabio Unapistim, que era el único que había sobrevivido al diluvio universal. De ahí viene luego el mito del diluvio en la Biblia, y una planta importantísima que es la que devuelve la juventud, que una serpiente, otra vez un animal maldito, la serpiente, que nos remite también a la Biblia, pues le robará. Y bueno, al final tiene que volver a su ciudad, Kauruk, con las manos vacías y con una idea, un concepto que posiblemente los hombres de hoy en día ya tenemos muy claro, que la inmortalidad no es patrimonio nuestro y que solo pertenece a los dioses, ¿no? En la necrópolis en una de las 3 necrópolis que se han descubierto de Alarcos, pues hay un monumento, no de esta complejidad y de esta envergadura de Pozo Moro, pero un monumento funerario que ha aportado piezas muy relevantes, como también lo es en Alcubillas, este anillo que representa a un guerrero y a un lobo que tiene un ana de un pato entre los dientes, como digo, mensajes muy complejos de entender, y normalmente ese tipo de necrópolis, pues los utensilios, joyas, armas que acompañan al difunto, especialmente llamativas es el número de fíbulas, que son los broches para mantener los mantos, y la figura de arreos del caballo, tanto representado en esas estatuas, en esos relieves que coronan los monumentos, como en elementos del ajuar, como bocados, frontaneras, campanillas. El caballo es muy importante. Fíjense en este fíbula de caballo del cerro de la Mesa. Tiene constelaciones marcadas. ¿Por qué? Porque el caballo es un psicopompo, es uno de esos animales que ayudará a llevar el alma del guerrero hacia el otro mundo. Los celtíberos, según las fuentes, harán uso también de los buitres, expondrán el cadáver para que los buitres lo consuman y los buitres sean los encargados de llevar al cielo al difunto. En nuestro caso, pues los ángeles y los santos nos ayudan en ese transitar hacia el cielo. Para unos hombres fuertemente militarizados, donde morir por enfermedad es poco menos que una vergüenza, lo dice la cita de Valerio Máximo, y a ellos lo que les gustaba era morir en el campo de batalla haciendo gala de su valentía, algo que, conceptos que aún nosotros tampoco hemos perdido. Por eso las armas es lo que normalmente suele acompañarlas. Armas que en ocasiones, en la mayoría de los casos, están inutilizadas, están dobladas. En principio se cree que es para no separarlas del difunto. Igual que se ha truncado la vida del muerto, hay que truncar las armas para que la acompañen en el más allá. Un poco como la idea del niño que tenía los juguetes de cerámica. Esa es la parte, vamos a llamar, compleja. ¿Cuál es la parte más pedestre? Si las inutilizamos es posible que nadie las robe después del enterramiento. No hay que descartar tampoco esa opción. Eso que parece tan, como digo, tan áspero, realmente puede encerrar la verdad. Armas que en ocasiones estaban, como este caso de la falcata de Alarcos, cuidadosamente decoradas, en este caso anielados en plata,
Y aquí, bueno, se plantea el dilema, claro, este arma no es útil para la guerra, el dilema se plantea si es un arma que se ha fabricado ex profeso para acompañar al difunto, que fue un guerrero famoso que hizo gala de falcatas que mataron a muchos hombres, o realmente es una falcata que le había acompañado toda la vida, que a la hora de morir, el orfebre de turno, pues engalanó adecuadamente. Estos hombres sometidos por los romanos tienen un mundo funerario tremendamente rico, eran muy supersticiosos, y la característica de las ciudades romanas es que vamos a encontrar a lo largo de los caminos de acceso hacia ellas, van a estar jalonadas de los cementerios. Por tanto, la ciudad de los muertos estará segregada de la ciudad de los vivos. Eso sí, perfectamente comunicado, ya les digo, con la vía principal. De hecho, estas vías que van a los cementerios extramuros de las ciudades romanas es lo que nos ha hecho creer durante siglos que las vías romanas estaban perfectamente empedradas, cuando realmente estaban empedradas para que los carros no corrieran mucho y fueran despacito, y no perturbaran a los paseantes que iban a esas necrópolis, porque claro, las vías romanas, evidentemente, al no existir todavía las herraduras, se componían de capas de tahorra, como los caminos convencionales de hoy en día. En el caso de Segóbriga, la vía sepulcral de la ciudad más importante de Castilla-La Mancha desde el punto de vista romano, está jalonada de grandes mausoleos donde pertenecen a grupos familiares, donde, como les digo, se van acomodando los cuerpos de la familia según se va produciendo la muerte, y su superstición, como saben, tenían que llevar una moneda para pagar al barquero, el caronte que les tenía que cruzar a la laguna Estigia hacia la otra vida. También aparece aquí el concepto de maldición, ese que tan famoso hizo la tumba de Tutankamón, y en este caso, por ejemplo, uno de los mausoleos, pues tiene una frase, cuídate del mal, avisando a aquellos que quieran sobreentrar la tumba. Este es el paisaje resumido de la vía sepulcral de Segóbriga. Lo más habitual son las tumbas con estelas que nos hablan de esos finales. En la provincia de Ciudad Real me voy a detener en dos zonas ampliamente opuestas. Por un lado, en Fuencaliente, y por otro, en Villanueva de la Fuente, para conocer a un grupo social muy interesante, los libertos. Los libertos son aquellos que han sido esclavos, que han nacido esclavos y que por premio de su amo o de su ama, al final de su vida mueren como personas libres. Por un lado tenemos este en Fuencaliente, de Publio Cecilio. Bueno, el esclavo liberto estaba obligado a hablar bien de su amo toda la vida, incluso tenía que repartir parte de las herencias, en fin, eran libres, podían promocionar en la vida, podían incluso hacerse ricos, pero evidentemente siempre quedaba esa mácula. Ese por un lado. Y por otro tenemos a Elia Lascivia en Villanueva de la Fuente, como ven, sentada en un sillón alto de mimbre, y la inscripción sobre una tabla que representa el banquete funerario del dios Dioniso. Esta era una mujer que tenía, dentro de ser esclava, la profesión más prestigiosa. La de institutriz, podemos decir de alguna manera, posiblemente la maestra de los hijos de su amo. En premio fue liberada, y su hijo, ya libre, Lucio Aelio Celer, pues le dedica la tumba donde se habla pues, de su edad y, como digo, su oficio, nutris indulgentísima, y manumitida pro meritos suis, por sus méritos, por su trabajo. Eso que hemos visto en Segóbriga, en las grandes ciudades, también se ve en las ciudades más pequeñas, como en Mentesa Orentana, en Villanueva de la Fuente. En esta recreación de Daniel Méndez de Revives, vemos la necrópolis junto al acceso sur de la ciudad, donde encontramos, como les digo, una gran, igual que ocurría en Segóbriga, una gran variedad de tumbas, desde sarcófagos, tumbas de mampostería, tumbas de sillería, tumbas elaboradas con tejas, tumbas elaboradas con ladrillo, y bueno, en ocasiones los muertos pues acompañados de esos ajuares como pulseras, pendientes o la consabida moneda para pagar el tránsito hacia la otra vida. Y aquí encontramos en Villanueva uno de los aspectos más lúdicos que tiene la muerte para los romanos: morir en el circo, el oficio de gladiador. Es una
antigua estela funeraria que fue reaprovechada por los musulmanes para la construcción del castillo y que está evidentemente muy deteriorada, pero si la comparamos con una que es absolutamente idéntica, que se encuentra en el Museo Británico, la estela de la ciudad de Halicarnaso, donde ahí vemos a dos gladiadores, en el caso de Villanueva no sabemos si son hombres o mujeres, del tipo provocador, que se llama, que es el tipo de gladiador, ligero, donde en análisis en detalle vemos que coinciden en dimensiones y en estilo cada una de las características. Se ve muy bien en las grebas, se ve muy bien el brazo armado de hierro para protegerse, y en este caso tiene una singularidad, que es que tiene la palma de la victoria, lo que nos dice que este de aquí fue el vencedor, por eso tiene la palma de la victoria con respecto a la de Halicarnaso. La llegada del cristianismo, como saben, con Constantino, traerá cambios importantes, no ya en el rito funerario, que sigue siendo la inhumación, pero encontramos elementos característicos, la presencia de gallos. El gallo canta al amanecer, canta a la resurrección del sol, a la resurrección de Cristo, empezarán a aparecer junto a los muertos, o esas ánforas de aceite traídas desde Palestina, destinadas a ungir en la extrema unción, a los finales, y también a los bautizados. Incluso algunas tumbas estarán acompañadas de jarros cerámicos que contenían vino, como saben, la sangre de Cristo, con inscripciones que hacen alusión ya con carácter cristiano. Incluso los viejos sarcófagos paganos se reaprovecharán. Esto era un sarcófago romano que representaba el desfile el cortejo fúnebre de un difunto. Se recorta la figura, se le incorpora en el cofre que lleva en la mano la daleta hebrea, que en la cábala es el número 4, es puerta de Dios, puerta del cielo, y esta pieza se pone como dintel, en el centro del dintel, en lo alto de una casa ya cristianizada, para protegerla, evidentemente, y tener todos los beneficios del Señor. En el mundo rural, las viejas villas romanas, en este caso la Ontavia, vemos ahí sus termas de considerables dimensiones, se convierten en cementerios y nos hablan, como les decía, de un periodo convulso, el final del Imperio Romano, la llegada de los pueblos bárbaros, un periodo convulso de epidemias, de carestía, de inseguridad y de hambre, y por supuesto de gran mortandad. Una gran mortandad que se evidencia en las tumbas, como ven en este caso, esta singular, hay otras, donde hay dos individuos puestos contrapeados, lo cual quiere decir que hay una gran mortandad y no dan abasto a enterrarlos, ¿no? Lo cual, como digo, para que vean cómo la teología de la muerte nos habla de conceptos importantes. Eso sí, la llegada del cristianismo quita esas ciudades de los muertos de las ciudades y las lleva a las iglesias para que el muerto esté más cerca de Dios, en este caso en Almadén, en el Pilar de la Legua. Encontramos sarcófagos dentro de la iglesia y tumbas alrededor. Aquí en Ciudad Real Capital lo veremos en la zona del aeropuerto, en el arroyo de las Lagunillas, un fenómeno similar, pero sobre todo en las grandes sedes episcopales como Oreto encontraremos tumbas de esos altos dignatarios de la iglesia, ¿no? En este caso el diácono Aurelio Vicentus, ¿no?, que es una pieza que recientemente ha ingresado en el Museo Provincial de Ciudad Real, que tras su restauración pues será expuesta, y realmente es posiblemente la tumba cristiana más singular de nuestro periodo. En otras zonas rurales, entornos actuales santuarios como el de la Virgen de la Sierra, en Villarrubia de los Ojos, encontramos también en torno a ese santuario importantes cementerios, como este sarcófago, un antiguo sarcófago romano reutilizado por un hombre en época visigoda que murió al caer de su caballo, por ejemplo. Por eso les digo que la antropología física nos ayuda a la hora de poder desentrañar aspectos sobre la vida. El hecho de tener un caballo en esa época indica que, y tener, claro, un ataúd de piedra, un sarcófago, indica que, como les digo, formaba parte de la élite del momento. Con el mundo musulmán, las ciudades vuelven otra vez a estar, los cementerios vuelven a estar otra vez fuera de las ciudades. Este es el caso nuevamente de Mentesauretana, en Villanueva de la Fuente. Aquí vemos como la vieja necrópolis romana ya está abandonada y los musulmanes, que están obligados por prescripción a
enterrarse en tierra virgen, se entierran entre la ciudad, en los arrabales de la ciudad y el viejo cementerio romano. Porque, claro, la ocupación islámica fue relativamente rápida, como saben, y entonces, en algunos casos, en la mayoría de los casos, se instalaron sobre la vieja ciudad romana. Y en el caso de Villanueva se conocía la presencia de materiales, como esos taifores, donde se utiliza fundamentalmente el verde, el negro y el blanco, que son los colores del Islam, pero el gran hallazgo arqueológico fue encontrar su cementerio, su necrópolis, y al estudiarla se observaron una serie de patologías, de enfermedades, una serie de anemias, por decirlo de alguna manera, que remiten a enfermedades infecciosas, a algún tipo de pandemia, en concreto cosas parecidas a la malaria, por decirlo de alguna manera, que, bueno, Villanueva de la Fuente estaría dentro de las grandes zonas de riesgo histórica de esa enfermedad. En un convenio con la Universidad de Zúrich y la Universidad Complutense de Madrid y la Escuela de Medicina Legal, pues se están estudiando actualmente estos restos, pero aún no hay conclusiones porque evidentemente la pandemia ha impedido el desplazamiento de las muestras a Suiza durante este periodo. Bueno, pues se ha trabajado de manera rigurosa, han colaborado antropólogos, arqueólogos, operarios locales, incluso voluntarios estudiantes. Y bueno, parte, como digo, de la necrópolis está absolutamente en tierra virgen, como ven, no hay nada que la interfiera, pero sí es cierto que como se vieron obligados a crecer hacia la ciudad, las viejas estructuras romanas también sirvieron como lugar de enterramiento, a pesar de que la ortodoxia islámica no lo recomendaba. Esas tumbas están en bastante peor estado, porque son zonas que se han parado tradicionalmente, y realmente el aspecto de la necrópolis es esta, tumbas individuales, cubiertas con lajas de piedra, en fosas muy estrechas, que en su interior siempre tendrán el cadáver desde el lado derecho, en orientación noreste, suroeste, con la, eso sí, siempre mirando a la Meca, que es fundamental dentro del rito. Como ven, fosas muy estrechas, porque así lo especifica la ortodoxia. El cronista sevillano nos hablaba de que se hacían tan pequeñas las fosas que en ocasiones fue testigo de que hubo que acomodarlas, hacerlas 3 veces hasta poder acomodar el cadáver. Son realmente estrechos. Se entierran estas gentes sin ajuar, lavados previamente, envueltos en un sudario, poco menos que como vinieron, pobremente, como vinieron al mundo, pues así van de volver. ¿Qué es lo que se conoce como el ritual maliquí? Tras meter el cuerpo lavado y dentro del sudario, se tapaba con esas lajas de piedra o ladrillos, según el caso, y se hacía la oración. Luego, posteriormente, había un luto de 3 días, salvo para las mujeres, que era de 4 meses y 10 días con respecto a su marido, y el color del luto era el blanco. Las tumbas solían tener una piedra señalizando, lo que se conoce como un cipo, pero que en este caso todas han desaparecido porque en 1481, en época de los Reyes Católicos, en el Sínodo de Alcalá, se dijo que no quedara memoria ninguna de estas gentes y se mandó retirar todas las señalizaciones de las tumbas para que se perdieran para siempre. A ello también ha contribuido, pues, como ven, árboles, es un olivar actualmente, donde está la necrópolis, y otro tipo de contingencias como obras que la han deteriorado, e incluso la costra caliza sobre la que se asienta, una barrera tobácea creada por el río Villanueva, pues ha hecho el efecto que haría un sarcófago y ha consumido los huesos. Sí es muy interesante, el tema que discutía el profesor Molero, que está aquí, que está señalizada la cabecera y los pies de la tumba, pero luego hay una laja que es de color blanco, otra que es de color rojo, una que es de color blanco y otra que es de color rojo. Juegan alternativamente con el color rojo y el blanco. A esto también habrá que buscar una explicación. A mí, así, para ilustrarles a ustedes, a bote pronto, pues se me ocurre la catedral mezquita de Córdoba, ¿no? Posiblemente no tenga nada que ver, pero es así. Otra forma de las tumbas, como esta, es singular porque recuerda en su forma, en su herbología, las conocemos bien, que están en el Museo Provincial de aquí de Ciudad Real, las estelas funerarias en torno a la iglesia de Santiago. Como ven, la forma de la tumba recuerda
a esas estelas funerarias donde tiene la mano de Fátima y la estrella de 6 puntas. Pero lo que hace singular a la necrópolis de Villanueva de la Fuente, que es sin paralelos en la provincia, es junto a las tumbas estos fragmentos cerámicos, lo ven aquí en detalle, vasos, cuencos, situados al lado de la cabecera o al lado de los pies, en este caso nos queda en la ropa horadada la evidencia, que nos habla de uno de los mandamientos que dejó el profeta Mahoma, el hadith de los pájaros verdes. En un principio estaba diseñado para los mártires de la Guerra Santa. Y es que dice, claro, el alma y el cuerpo en el mundo musulmán se reencuentran después del juicio final. Entonces dice que el alma de esos difuntos, de esos mártires, está en el buche de unos pájaros verdes, que se reencuentran con su alma los viernes y que al amanecer del sábado se alejan y vuelven al trono de Alá. Evidentemente, si ponemos un cuenquecito y ponemos agua y trigo, ayudamos a que los pájaros verdes acudan el viernes, indudablemente. Pero ese hadith, ya digo, que es conocido y que en la península ibérica solo se había documentado en la necrópolis de Lorca y posiblemente en una necrópolis de Málaga y no de Almería, aquí en Villanueva de la Fuente se repite bastante y está muy presente. Al principio, esos pájaros que vivían en los ríos del paraíso, como digo, solo albergaban las almas de los mártires, pero luego posteriormente se extendió a los niños, que se consideran verdaderos ángeles, y a aquellas personas, vamos a llamar buenas, santas, gente que se había conducido en la vida pues de una manera ordenada como manda la ortodoxia del Islam. Aquí, en el caso, lo que hemos visto antes en adultos, el de los niños lo tenemos claramente documentado. Como ven, un gran cuenco de cerámica, en torno a él 4 tumbas infantiles, ¿no? Y lo ven más en detalle. Y evidentemente, pues esos pájaros verdes eran los verderones que habitan en el río Villanueva y que posiblemente nos obligan a reinterpretar la Trifor de Alarcos, donde aparecen unos pájaros de ese color que posiblemente podría estar relacionado con este ritual, cosa que aún no sabemos. Este ritual permanece en el mundo islámico actual y en los actuales cementerios musulmanes del norte de África está presente ese tipo de ofrendas, ¿no? Se ponen hasta barras de pan para que acudan los pájaros a picotear. El camino, claro, es el paraíso islámico, que está dividido en 3 niveles, y el Jannah es el más elevado, es donde irán esas almas puras, esos mártires, esos santos y esos niños. Allí pues hay una vida inmortal, todo será fabuloso, nunca se envejece, habrá amplios jardines, valles sombreados, fuentes perfumadas, habrá ríos de agua, leche, miel y vinos, frutas deliciosas, pabellones llenos de huríes, de mujeres, pero desde luego el mayor de los placeres será poder ver a Alá. Evidentemente, esa necrópolis de Villanueva está situada justo al margen del río Villanueva, que como ven es un vergel, es uno de esos ríos del paraíso. Con la recuperación de los enclaves por parte de los cristianos, como digo, se vuelve al concepto de tumba en la iglesia, la capilla de los Cocas es un ejemplo, los claustros de los monasterios, algunos como el de San Juan de la Peña se convertirán en zona exclusiva de enterramiento de los reyes y de la nobleza más alta, porque ya lo dejó claro la documentación medieval, que hay que dar sepultura cerca de las iglesias y no en lugares yermos o apartados, yaciendo soterrados por los campos como bestias. Los cementerios fuera de las ciudades, tanto en el mundo romano como en el mundo musulmán, evidentemente eran lugares donde se daba lugar a juegos, a relaciones sexuales prohibidas, a la ingesta, en el caso del Islam, de vino, de manera, pues eso, porque eran sitios recónditos, y la Iglesia también con esto pues intenta evitar esas prácticas poco éticas. Debo agradecer enormemente a David Gallego, Jesús Molero y Cristina Peña, del equipo de la Fundación Castillo de la Estrella, porque aquí es donde mejor vemos, desde el punto de vista de la arqueología, como gran novedad arqueológica, cómo las tumbas se articulan en las iglesias y en sus alrededores. Ellos excavan desde hace unos años y descubren, para la ciencia,
ponen en valor la antigua iglesia medieval de la Puebla de Montiel, a la sombra del castillo, y en ella vemos, como en su nave central, en su altar, diversas cronologías, diversas fases de la iglesia, vemos un sarcófago, por ejemplo, junto al altar, que es una tumba, pues eso, de un miembro destacadísimo. Pero sobre todo en su nave central encontramos lo que ellos llaman el sarcófago de los leones, que una tumba que, pues, igual que hablábamos antes, ocupó y copó las portadas de los medios de comunicación, donde pues ese es un enigma, quién está enterrado ahí. Lo que sí, bueno, trabajo, ya digo, modélico y riguroso, pues entre otras cosas han podido observar que tiene una redecilla de oro y seda acompañándole en el pelo, pero bueno, una tumba que también fue abierta varias veces y tuvo varios ocupantes. Se llegó a barajar la posibilidad de que fuera el mismo rey Pedro de Castilla, tras su muerte, que fuera enterrado ahí en un primer momento en la iglesia. Ya digo, ahora todas las hipótesis que ellos están trabajando están abiertas al respecto. Y alrededor, pues más tumbas, unas más lujosas de obra, incluso algunas tienen pues monedas, cascabeles, como ajuares, y otras pues más modestas, algunas de ellas con traumas importantes, porque es cierto, evidentemente, la Edad Media, sobre todo en el entorno del episodio de la batalla de Montiel, es un mundo complejo de batallas. Aquí tenemos el caso de Alarcos y su fosa de despojos, que por cierto también aprovecho para, tras la victoria almohade en Alarcos, se está investigando la necrópolis almohade, que también pues es una intervención arqueológica de primer orden por parte de Antonio Juan y de Evolución, entre otros, y su equipo. Y por supuesto la gran batalla de la Nava de Tolosa, que ha sido estudiada desde el punto de vista de los traumas. Por eso digo, la arqueología del hecho funerario nos permite conocer bien hasta las armas y cómo se manejaban. De todos esos, entre comillas, pobres desgraciados que han quedado ahí en el anonimato, algunos por la arqueología han tenido la fortuna de adquirir la fama que no tuvieron posiblemente en vida, como fue Ozzy, el hombre de las nieves, donde un hombre que fue asesinado por el disparo de una flecha mientras huía de sus perseguidores, o la pastora neolítica Elba, gallega, que fue aplastada por esos animales bruncos e indómitos que eran esos gigantescos suros con los que ella pastoreaba, y que cayeron encima suyo y la mataron porque cayeron despeñados, ¿no? Y como les digo, se le ha puesto hasta rostro y ha gozado de la fama que posiblemente no pudo tener en vida, por cierto, de tez morena, a pesar de ser del norte de la península ibérica. O este joven de La Hoya, que en un día apacible de mercado en su poblado fue asaltado por huestes hostiles y en mitad de la calle le seccionaron el brazo y murió desangrado. Corrió la misma suerte que otros convecinos suyos que fueron violentamente decapitados. Por cierto, aquí en la provincia de Ciudad, en el Cerro de las Cabezas, en Valdepeñas, también tenemos decapitados, que como digo, están en proceso de estudio, pero puede asociarse también a ritos fundacionales del yacimiento, pero bueno, como digo, está en proceso de estudio. En el fondo, algunos por lo menos tienen la suerte de tener una tumba, los condenados a la hoguera, los desmembrados, los asesinos, los vampiros, como ven, tienen una muerte más indigna. Sobre todo la muerte a la hoguera es muy importante porque les está impidiendo la resurrección, al igual que los que eran desmembrados. Ese es el castigo eterno, ad eternam, para siempre. O esas enormes fosas comunes que jalonan todo nuestro planeta, algunas, como esa del ángulo superior, que procede del Neolítico en Alemania, los crímenes de Pol Pot, los soldados anónimos muertos en la batalla de Himera, en el siglo IV a.C., o las fosas comunes de Alemania, o más en nuestro país, pues también tenemos una importante asignatura pendiente, sobre todo para esta gente. Vaya aquí nuestro homenaje a esta gente anónima que ha sufrido la violencia. Que les daré, quisiera
referirme a esta frase de Cardenal, que los que lo hicieron creyeron que enterraban y lo que hacían realmente era enterrar una semilla que brotaría con más fuerzas. Muchísimas gracias. Lamento que haya sido larga la cosa. Asunto a disposición para cualquier duda que quieran plantearme o requerimiento que tengan que hacerme, o bueno, algún error que hayamos cometido. A bote pronto. Quiero hacer una pregunta, por favor. El enterramiento en relación a la incineración supone una cuestión cultural o es una cuestión, digamos, de tiempo, o por qué se opta por una o por otra. No me queda muy claro. Sí, bueno, evidentemente no puede quedar, porque como ha hecho un recorrido tan amplio, evidentemente, pues os digo que no. En principio, en las sociedades desde el Paleolítico hasta el Bronce son inhumaciones, en la península ibérica estamos hablando, ¿no? Supongo que es eso. En torno a, por decirlo de alguna manera, al año 1000 antes de Cristo, se reciben dos tipos de influencia en la península ibérica muy importantes. Por un lado, las llegadas orientales, como digo, de los fenicios, que era gente que practicaba la cremación, también la inhumación, porque mira usted, pues yo recuerdo los sarcófagos fenicios de Cádiz, efectivamente, los fenicios practicaban el rito mixto, ¿no? Y por otro lado, sobre todo desde Centro Europa, penetra una cultura a través de vamos a llamar Cataluña, que se llaman la de los campos de urnas. Son unas gentes que vienen, hay debates sobre eso, si vienen con violencia, sin violencia, en fin, hay un amplio debate al respecto. Se está trabajando genéticamente en ello y ellos instauran el rito de cremación. El debate es, claro, si nuestras poblaciones, lo que nosotros llamamos pueblos prerromanos, íberos, celtíberos, ¿cuál es su base étnica cultural? Si realmente son descendientes de esa gente de los campos de urnas o realmente es la población autóctona, que es lo que se ha creído siempre, que se aculturiza con esa nueva forma, esas nuevas ideas. Hoy en día, ya les digo, se está hasta planteando, bueno, la arqueología es una ciencia, como ciencia no es inocente, y yo creo que a raíz de las oleadas de inmigrantes que sufren los europeos, se está hablando de oleadas de inmigrantes violentos que mataron a nuestros hombres y violaron a nuestras mujeres. Así lo decía un titular de periódico no hace mucho. Y bueno, pero están trabajando en esa cuestión ahora. Entonces, en principio, desde mi punto de vista, es un proceso de aculturación de una cosa que dicen, esto está bien, nos gusta, mejora lo anterior, va aparejada a nuevos dioses, como le he dicho, a nuevas ideas, a nuevas creencias también, evidentemente. Por ejemplo, para nosotros los cristianos, que ahora se ha puesto otra vez en valor la incineración, como saben, hasta hace nada, incinerarte, como digo, es negarte la resurrección de la carne. Los musulmanes, por supuesto, lo tienen absolutamente prohibido, por ejemplo. Entonces creo que es una cuestión cultural. Hasta donde nosotros podemos interpretar, insisto. Porque todo lo que hemos dicho aquí es cierto, pero a lo mejor no es verdad. Tengamos claro. ¿Más preguntas? Pues no tienen nada al respecto. Agradecerle enormemente su presencia de verdad y su interés. Y estoy a su disposición para lo que quisiera.